Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12:15 y es momento de entrar en el tema del día. Y hoy decidimos hablar de lo que significa morirse en medio de esta pandemia. Pero además, porque hemos recibido diferentes correos electrónicos, hemos conocido distintas historias de personas que han tenido situaciones muy complejas en medio de esta pandemia con familiares que han fallecido lamentablemente y no necesariamente han fallecido por cuenta del coronavirus. La gente tiene miedo que si un familiar hoy en día se le muere en la casa, no sabe específicamente cómo deben ser los trámites, a quién hay que llamar, cómo funciona, porque evidentemente la pandemia nos cambió absolutamente todo. Y por eso, para entrar en contexto, Diana, ¿por qué no le contamos a los oyentes específicamente las historias que hemos conocido, las denuncias que se nos han hecho fuera de micrófonos sobre lo que está pasando con la muerte y el proceso para despedir a un familiar? Sí, Camila, recibimos muchas comunicaciones y todas coinciden en algo, y es que no tienen ni idea qué hacer en el momento en que uno de sus familiares mueren, ya sea por COVID o ya sea por otra enfermedad o por otra causa distinta a la del COVID-19. Por ejemplo, en Cundinamarca a una familia le pasó que murió uno de sus familiares en su casa, que ya venía muy enfermo, que no estaba diagnosticado con COVID, y sin embargo las autoridades se demoraron 18 horas en recoger el cadáver. ¿Por qué demoraron 18 horas? Porque no sabía si el que tenía que ir a recogerlo era la EPS, si tenía que ir medicina legal, si tenía que ir la policía, quién tenía que ir a recogerlo. 18 horas duró este señor, el cuerpo de este señor en su casa, hasta que al final se pusieron de acuerdo para que lo recogieran. ¿Qué pasó en Barranquilla? En Barranquilla nos dicen, mire, mi tía lo que tenía era Alzheimer, ella sufre de Alzheimer, era un Alzheimer avanzado, el problema estaba gigantesco hasta llegar a la ceguera, ella murió de su enfermedad y murió además de por la edad. Sin embargo, le hicieron el examen de COVID en la clínica porque ella estuvo hospitalizada los últimos días, el examen, dicen ellos, salió negativo, dicen es que ni siquiera nos entregaron el resultado del examen, dicen nosotros creemos que ella no tenía coronavirus y sin embargo no nos la quisieron entregar. Entonces nos dijeron, qué pena, pero vienen el martes y el martes se las entregamos cremada. Entonces ellos decían, ¿por qué no podemos darle cristiana sepultura a nuestro familiar si no tiene COVID? Y en la historia clínica que ellos nos muestran dice en estudio de examen de COVID. Entonces no estaba probado que tuviera COVID o no. Y hay otro caso también en Santander donde dicen, mire, mi familiar murió, tenemos el examen que dice no tiene COVID y sin embargo no nos lo quieren entregar porque dicen que tiene que cumplir todos los protocolos como si fuera un enfermo de COVID. Entonces la gente, Camila, en este momento tiene muchísimo miedo cuando un familiar se muere, ya sea, como le digo, por COVID o por fuera de esta enfermedad. Hablamos con la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, mire, con o sin COVID, cuando una persona muere de una enfermedad en su casa, el que tiene que ir a recogerla es la EPS y la Secretaría de Salud. Cuando la persona muere en la calle, o porque se suicida, o por un accidente, o por lo que sea, tiene que llegar la policía de tránsito a recogerla. Ellos tienen que llamar a las autoridades competentes. Cuando es una muerte violenta, por ejemplo en una riña callejera o lo que sea, o en un atraco o alguna cosa de estas, tiene que ir la policía y ponerse en contacto con el CTI a través de una URI, o sea, de una unidad de reacción inmediata. Entonces lo que dicen ellos es, el protocolo existe, no ha cambiado el protocolo para recoger los cadáveres, entonces lo que no entendemos es por qué con esto del COVID todo se está complicando tanto, y por eso es el tema hoy, Camila, porque la gente ya tiene miedo de que un pariente, de que un familiar o de que alguna persona enferma o no de COVID muera en plena pandemia, porque no saben qué hacer, no saben cómo actuar y no están entendiendo los protocolos que tienen hoy en día las secretarías de salud. Pero sobre eso que usted está diciendo, Diana, de las historias que hemos conocido de gente que dice, oiga, mi mamá se falleció y ella no tenía COVID, no la cremaron, la entregaron ya en cenizas y en ningún momento nos dicen si tenía COVID o no, ¿por qué no la creman? Escuche usted este informe que acabamos de oír desde Cartagena, de lo que dice la personería de Cartagena o personas en Cartagena que aseguran que en la ciudad se está ordenando cremar cadáveres sin cumplir los protocolos
protocolos y sin saber si murieron de COVID o no. Y esa es una queja que se está generalizando, por ejemplo, en Barranquilla está pasando lo mismo, en Cartagena. Escuche usted el informe que trajo Dálida Orozco precisamente sobre este tema. La personera de Cartagena, Carmen de Caro, denunció que en la ciudad se está ordenando cremar cadáveres sin cumplir protocolos y sin tener certeza que la causa de la muerte sea COVID-19. La jefa del Ministerio Público en la capital de Bolívar señala que ha recibido denuncias que las IPS están entregando los cuerpos a las funerarias para que sean cremados y luego le dicen a los familiares que reclamen sus cenizas, contraviniendo la resolución del Ministerio de Salud. No es obligatorio cremar, la circular habla de preferiblemente, por lo que las personas fallecidas pueden ser enterradas. La funcionaria también le recordó a las IPS de la ciudad que en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, todas están obligadas a brindar atención a pacientes sin importar su EPS. Muchísimas gracias, Dálida. Pero precisamente para hablar de este tema que tenemos confusión, porque la gente pues en este momento dice, se me muere un familiar, ¿y yo qué hago? Nos acompaña Jairo Hernández, él es el coordinador del Grupo de Territorio Saludable de la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Hernández del Ministerio de Salud, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y ayudarle a darle claridad a la gente en medio de la pandemia con una situación que vivimos todos, porque así como vivimos, pues nos morimos. Bienvenido. Muy buenas tardes, Camila, muchas gracias. Bueno, a ver, en este momento, como usted escuchaba a Diana, tenemos preocupación de muchos oyentes y además historias que hemos conocido de gente que, por ejemplo, ha fallecido su familiar, le dicen, se la entregan cremada y resulta que no tenía COVID. Por favor, explíquenos usted, doctor Hernández, cuáles son los protocolos. Ahorita en medio de la pandemia, si a uno se le muere un familiar, ¿de COVID o no de COVID? ¿Cómo funciona? Pues fundamentalmente, en cabeza de la red de prestación de servicios y los aseguradores, llámese EPS, está la responsabilidad en la atención médica de las personas y en la emisión del certificado de defunción. Es decir, con base en la historia clínica y en los análisis médicos que se hagan de las personas y los antecedentes que se tengan y la evidencia que se tenga para la causa de muerte, se emite el certificado de defunción. Si se tiene confirmado que es por no COVID, pues el cadáver debe ser entregado a los familiares. Lamentablemente hay ciertas restricciones en materia de pompas fúnebres. Entonces, digamos que el acompañamiento y todas estas ceremonias que se hacen, estos rituales, digamos que tiene ciertas restricciones en cuanto al número de personas que pueden acompañar estos rituales, pero efectivamente el cadáver se lo entregan a los familiares para que ellos, digamos, con su servicio fúnebre, pues establezcan el sitio y si va a ser inhumado o si va a ser cremado. Pero doctor Hernández, pero si es no COVID, exacto. Pero entonces, si un paciente es COVID, si un familiar de uno fallece y tenía coronavirus, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es distinto? El procedimiento es, digamos que en alguna medida tiene algunas particularidades. El médico siempre se va a requerir de un certificado de defunción para establecer si la causa de muerte fue COVID o no. Si fue COVID o es sospechoso o probable de COVID, necesariamente el cadáver es entregado a la empresa de servicios fúnebres que la administración municipal o que la empresa aseguradora de él, la EPS, tenga dispuesta, pues el cadáver debe ser, digamos, conducido hacia su disposición final de manera inmediata, en el menor tiempo posible. No significa inmediata ya mismo, sino en el menor tiempo posible, porque esto requiere también de unas formalidades en el respeto y la dignidad, pues tanto del cadáver como de los familiares, pero en el sentido de decirles claramente pues que era COVID o que es sospechoso y a qué procedimiento se va a someter, de acuerdo a si ellos tienen alguna póliza, algún seguro que cubra el manejo del cadáver. Pero doctor Hernández, ¿quiere decir que si uno tiene un familiar que tenía COVID o era sospechoso de tener COVID, sí o sí lo tienen que cremar? ¿Y uno no puede ver a su familiar antes de la cremación? Lamentablemente lo de ver al familiar antes de la cremación pues tiene ciertas limitaciones o restricciones. A la familia hay que informarle de manera inmediata en la red de prestación de servicios, pues que efectivamente la causa de la muerte, el certificado de defunción, y decirle que
si lo van a cremar. Digamos que la recomendación es la cremación, es la recomendación, es el destino ideal que se debe dar a los cadáveres, pero entendemos que en el país cerca del 70% de los municipios no cuentan con esta capacidad o este servicio. Entonces de allí que en el lineamiento, el protocolo que se tiene, digamos que se da la opción de inhumación o cremación. Pero... y los familiares deciden si lo van a inhumar o cremar, pero este cadáver no va a tener ningún tipo de acompañamiento o pompa fúnebre. Es como un poco la dificultad que tenemos, porque debemos entender que es una enfermedad transmisible, el COVID es transmisible, y que si no se tuvieran estas precauciones, es posible que personas que estén sanas pudieran salir con COVID al estar en contacto o manipular el cadáver eventualmente, o con familiares que eventualmente puedan estar padeciendo la enfermedad y ser asintomáticos. Entonces, es un trabajo que se recomienda que se haga en el menor tiempo posible, de manera concertada, coordinada y entendiendo, digamos, las particularidades y todos estos rituales y el respeto que merecen las familias. Sí, claro, doctor Hernández, pero más allá de la ceremonia que se le quiera hacer, en el marco de la pandemia, en este momento en el que una persona muere, si una persona muere en su casa, en un pueblo donde no se puede incinerar, sino se tiene que enterrar, ¿es prioridad hacerle la prueba de COVID antes de las honras fúnebres? O sea, ¿eso hace parte del protocolo? ¿O la persona que muere en su casa dice, no, mire, él murió de un ataque al corazón y ya dejan así? ¿Cómo está funcionando en el marco de esta pandemia? Porque es que el problema es que lo que piensa la gente es que todo cambió por el tema del coronavirus. Digamos que, insisto, tiene ciertos matices y particularidades, pero el procedimiento es exactamente el mismo, y el punto de partida es el certificado de defunción. Para ello, si una persona muere en casa, hay dos opciones: una, que la EPS o que la Secretaría de Salud, a través de un prestador que ya esté definido, todos los alcaldes están en la obligación en este momento de definir quién es el prestador que va a ir a hacer esas atenciones y esas valoraciones de personas que mueren en casa, insisto, por COVID o no COVID, para hacer el certificado de defunción. Y hay una posibilidad que se plantea allí, y es que la autopsia se haga verbal, es decir, hay un instrumento, un anexo que está dispuesto para que los médicos o la persona que vaya a atender este levantamiento de ese cadáver diligencie con base en la información que van a dar los familiares y con parte de información de la historia clínica, si padecía de una enfermedad crónica o del corazón, etcétera, pues seguramente que la causa, y no tenía ningún síntoma respiratorio, posiblemente la causa no fue COVID. No necesariamente se necesita tomar muestra. Si hay algún indicio de que tenía unos síntomas respiratorios previos a su muerte, compatibles con COVID, pues seguramente está la posibilidad de tomarle muestra. Sí, doctor Hernández, pero mire, en estos tiempos de pandemia, lo que uno más escucha de labios de los familiares de las personas que fallecen es que aparecen como sospechosos. La palabra que utilizan es sospechosos de COVID. Entonces, claro, esa palabra sospechosos permite la cremación. ¿Cómo hacerle entender a las personas o cómo explicarle a los oyentes que efectivamente el ser sospechoso no necesariamente significa morir del contagio del coronavirus? No, pero además una cosa, Oscar, antes de que le responda el doctor del Ministerio de Salud, y es que acá un oyente nos dice que en la costa, es decir, en su región, se está diciendo que todo el mundo está muriendo de COVID-19, que lo creman y que le pasan la cuenta al Estado, que al final eso termina también siendo un negocio. Y sería bueno, Camila, también que el Ministerio aclarara cómo funciona el tema de los cobros, porque entonces si resulta que ahora pagan más por un muerto de COVID porque tiene un procedimiento distinto, pues eso sería un incentivo perverso para decir que ahora todos los muertos son de coronavirus. Doctor Hernández, ¿y cómo se explica lo de sospechosos? Digamos, sospechosos son estos casos que, insisto, tienen alguna sintomatología compatible con coronavirus, y que no se puede precisar, es decir, bien puede ser porque le tomaron muestra previa a su fallecimiento o durante el levantamiento del cadáver y está en proceso, y hasta que no salga el resultado, el confirmar un caso de COVID exclusivamente es por laboratorio. Mientras no se cuente con un resultado de laboratorio positivo o que se descarte el caso, pues y tenga sintomatología compatible, pues es sospechoso de COVID. Pero insisto, la familia, pues en gran medida, pues con la información que le dé al médico respecto de la sintomatología, el estado de salud de la persona antes o previo a su muerte,
pues eso va a llevar a que el médico tome la decisión de definir si es un paciente sospechoso o si ya tenemos algún resultado confirmado, pues en el certificado de defunción quedará que es una fundamental, pero además, digamos que escuchando lo que ustedes comentan, que ha manifestado la población, no quiero decir que sea para mí es una excepción, son muchas las personas que a diario están falleciendo, yo diría que más del 90%, en su gran mayoría están recibiendo, pues digamos, un servicio, digamos, acorde, son puntualidades o casos particulares que efectivamente hay que investigar, que hay que documentar, y estas quejas son muy importantes presentarlas ante dos organismos. La primera, si consideran que es una falla en la atención, porque o no, el caso de la que no fueron a hacer el levantamiento o la autopsia y el manejo de este cadáver 18 horas después, pues digamos eso se puede denunciar ante la Superintendencia Nacional de Salud, que vigila y controla pues la prestación de los servicios de salud, y eso incluye por supuesto pues la necropsia y el levantamiento que le corresponda a salud cuando le corresponda. Pero mire, doctor Hernández, acá hay varias cosas y sobre las quejas, pues entonces hay que mirar lo que está pasando en Cartagena, porque en Cartagena hay una alarma por acumulación de muertos de COVID en las casas que no se llegan a recoger, y acá, así lo está reportando en este instante el periódico El Tiempo. Pero sobre los cobros, ¿vale lo mismo? ¿Cómo funciona el tema de cobro y quién paga cuando hay un fallecimiento de una persona por coronavirus o de una persona por otro tipo de causa de muerte? ¿Cómo funciona el tema de los cobros? ¿Quién paga la cremación? ¿La paga el Estado? ¿La paga el ciudadano? ¿O la pagan la familia del ciudadano? ¿Cómo es el esquema de cobros? ¿Vale lo mismo? ¿Es exactamente igual? Digamos que la tarifa no puede ser diferente, sin embargo hay una particularidad que sí quisiera señalar, y es que en su gran mayoría, por no decir que en su totalidad, las pompas fúnebres son financiadas por los familiares, por la familia, por los miembros de su familia. Ese es como está estructurado pues el sistema y cómo opera el manejo de los cadáveres. Excepcionalmente, y hago mucho énfasis en la palabra excepcionalmente, para población pobre no afiliada, que no pertenezca a ningún régimen de afiliación, no esté ni en el subsidiado ni en el régimen contributivo, o personas NN que eventualmente puedan fallecer y no se tenga conocimiento de familiares o cosas de esta naturaleza, le corresponde, si está afiliada a una EPS, pues a la EPS asumir algunos costos de ese. Claro, pero ahí donde yo le digo, como esos costos los asumen las EPS y después seguramente se hará un recobro al Estado, ¿vale exactamente lo mismo un fallecido por COVID-19 que un fallecido por otra causa? ¿Es exactamente el mismo precio? ¿El recobro al Estado es exactamente igual? Mire, yo con precisión no quisiera hacer ninguna afirmación al respecto en este momento, pues no soy la persona referente del tema en relación del financiamiento del cobro. Si vale exactamente lo mismo, entiendo que se tienen unas tarifas efectivamente para los diferentes servicios, y para este servicio en particular existe un costo unitario que se tiene ya definido para claro, permítame, doctor Hernández, porque en la línea también está la doctora Olga Lucía Zuluaga, que es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, que creo que esa pregunta es clave frente a las denuncias que hemos recibido y sobre todo de lo que dicen los oyentes, para saber si el costo de fúnebre, lo que tiene que incurrir una EPS, etcétera, etcétera, por un fallecido de coronavirus es exactamente igual a un fallecido por otro tipo de causa. Doctora Zuluaga, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por sumarse a esta conversación y a este tema del día. Muy buenos días, Camila, a todos los oyentes. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del costo como instituciones prestadoras de servicios de salud, no tienen ninguna diferencia, incluso nosotros no, digámoslo así, cobramos ya con lo que tiene que ver ya con el paciente que ha fallecido. Diferente es el tema de la atención en el caso hospitalario o en el caso de unidad de cuidado intensivo, en donde el mismo Ministerio de Salud y Protección Social sí ha generado unos paquetes diferentes para la atención de pacientes COVID. Que digamos que cuando hablamos de que es mayor o menor es muy relativo. Me explico.
Cuando hablamos de un paciente en unidad de cuidado intensivo, el ministerio organizó, digámoslo así, en donde todas las atenciones que tenga el paciente tienen un valor X, por decirte algo, ponle 5 millones de pesos, por dar un valor general. Esté un día o esté incluso 15 días. ¿Dónde está el problema? Que nosotros incluso lo hemos transmitido y se lo transmitimos en el momento al ministerio cuando fue a sacar los paquetes. Hay pacientes COVID que perfectamente pueden durar 20 días, un mes, y el costo sigue siendo el mismo. Entonces, pero aclaro, es ya la atención. Cuando hablamos de un paciente fallecido, hay diferencias importantes en el momento, o ya digámoslo así, el embalaje que tiene el cadáver, pero el costo no es cobrado en forma diferente por la institución de salud. O sea, ya eso, si lo entiendo bien, doctora Olga Lucía, no hay un incentivo perverso de discriminar inadecuadamente la causa de la muerte. Usted diría, oiga, en tanto que las prestadoras de salud que usted representa no cobran de manera distinta, asimétrica el servicio, independientemente de la causa de la muerte, pues no hay un incentivo perverso. ¿Estoy entendiendo bien? Exactamente, no existe. Es más, yo diría que sería un incentivo no atractivo, por decirlo así, porque cuando se habla de un paciente COVID, pues hay que darle un tratamiento totalmente diferente, e incluso para la familia es más doloroso porque no puede ni despedirlo, ni siquiera estar en una funeraria con un número reducido de personas. Recordemos que hoy con el COVID se puede máximo 5 a 10 personas. Cuando estamos hablando de paciente COVID no puede haber ningún tipo de reunión. Entonces, pues digamos que sería le agradezco complicado. Su respuesta, me parece bastante claro, doctora Olga Lucía. No, me parece, digamos, diáfana la respuesta, pero vuelvo entonces sobre la esencia del tema del día, y es cuál sería entonces, si no hay un incentivo económico y los perjuicios, digamos, de todo orden, empiezo por los culturales frente al tratamiento y al dolor de las familias para con su muerto, ¿cuál sería entonces las razones o por qué entonces estamos presenciando este tipo de noticias como tan bochornosas? Bueno, por eso te digo, desde el punto de vista de los prestadores no podemos decir que el catalogar un paciente fallecido como COVID pues sea una ganancia económica. Es más, es claro que cuando yo tengo un paciente fallecido, si aún no tiene el diagnóstico claro, pero hay sospecha, yo tengo que tomarle la muestra y tiene que esa muestra pues salir positivo, digámoslo así, para en un momento determinado catalogarse como COVID. No es simplemente que por presunción clínica yo voy a decir este paciente tiene COVID y así simplemente se maneja y se trata. Tiene que tener una confirmación clínica de que el paciente o durante su hospitalización le salió una muestra positiva, o en caso de que no haya llegado y pues haya dudas, tiene que tomarse la muestra, inmediatamente fallece el paciente. Doctora Zuluaga, permítame, porque Gonzalo, veo muchos oyentes que están diciendo que han tenido parientes que les han dicho que han fallecido por COVID y no era así. ¿Qué nos están diciendo los oyentes? Porque hay muchas preguntas al respecto. Hay muchas preguntas, Camila, y todas se basan tal vez en un negocio detrás de lo que es el COVID. Por eso yo quiero trasladarle una pregunta que me llega de un oyente, señora Olga Lucía, que tiene que ver con el negocio como usted lo estaba planteando y como se lo decía mi compañero, el doctor Pombo. Aquí dicen que los médicos reciben una bonificación y los hospitales reciben una bonificación por paciente infectado con COVID. ¿Es cierto o no que el médico recibe una bonificación por tratar a una persona infectada de COVID, sí o no? No, no es cierto. El Ministerio de Salud ofreció un estímulo a todos los profesionales de la salud que están en las instituciones. Estímulo que no ha sido recibido y que, de acuerdo a la información del Ministerio, va a ser realizada en los meses de finalizando junio o julio. Pero no es a los que están enfrente, digámoslo así, en primera línea para atención de pacientes COVID, sino es en general a los profesionales de la salud. Es más, en la resolución que está generando el Ministerio, estamos hablando de que también debe beneficiarse la aseadora, o sea, el personal que realmente está en las instituciones de salud, atendiendo pacientes COVID o no pacientes COVID. No, pero sí hay una diferencia, doctora Zuluaga. La canasta, o sea, el paciente atendido en una cama normal de hospitalización
pues le cuesta al Estado 10 millones de pesos y un paciente COVID o sospechoso de COVID en cuidados intensivos está por 29, 30 millones de pesos. A ver, hay diferencia en el costo cuando el paciente tiene un diagnóstico de COVID. Eso sí existe una diferencia, pero no es que a los profesionales de la salud les vayan a pagar por diagnosticar o por tener un paciente con COVID. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, sí existe un paquete que el ministerio le ha llamado paquete COVID en el caso de que haya un paciente positivo para COVID, pero repito, tiene que tener la prueba positiva para yo poder cobrar como paciente COVID. Doctora Zuluaga, hay un procedimiento bastante delicado del que muchas personas están hablando y es el proceso de intubación. Se dice que han muerto pacientes en la intubada y que además pues se está intubando sin necesidad. ¿Usted qué información tiene al respecto del proceso de intubación con pacientes, en especial con pacientes COVID? Pero además, Ana Cristina, además una cosa adicional, y es que evidentemente utilizar la entubada, cuando usted dice que hay pacientes que se están entubando sin necesidad, cuando usted entuba a un paciente, pues eso cuesta mucha más plata. O sea, utilizar una UCI es mucho más costoso y ese es un cobro que se le hace adicional al Estado. Entonces, Camila, eso sí sería muy delicado, porque si usted está entubando a alguien sin necesidad, porque con eso puede cobrar más, pues imagínese de lo que estamos hablando. Sí, y que es un procedimiento altamente riesgoso para el paciente, porque es que una intubada es un procedimiento muy riesgoso. Ustedes tienen toda la razón, o sea, cuando hablamos de intubación de un paciente, existen claramente parámetros clínicos que definen cuándo el paciente debe ser intubado. Incluso no es necesario el hecho de que sea paciente COVID positivo implica igual intubación, no, de hecho, podemos ver cómo muchos pacientes están siendo manejados en casa. Hablar de que eso puede estar ocurriendo, pues es muy complicado. Nosotros como gremio rechazamos obviamente cualquier tipo de práctica que sea indebida y mucho más cuando estamos hablando que este tipo de prácticas, si están ocurriendo, pueden entrar incluso a lesionar obviamente el paciente. Pienso que los órganos de vigilancia y control, pues si ya hay unas denuncias, tienen que entrar a vigilar y a revisar este tipo de situaciones en caso de que esté ocurriendo y entrar obviamente a generar unas sanciones ejemplarizantes, toda vez que pues este tipo de situaciones no tendrían por qué estar ocurriendo, repito, si es cierto que se estén dando. Tenemos más preguntas de los oyentes, ¿no, Gonzalo? Que tienen mucha información porque saben de pacientes cercanos a su familia que han sido diagnosticados con COVID, que han fallecido, etcétera, etcétera. ¿Qué están diciendo los oyentes? Doctora Olga Lucía, le traslado el comentario de Jaime Alonso Bastos para que usted le dé respuesta a él. En el caso personal, o en mi caso personal, mi hermano entró a una IPS por un accidente cerebrovascular, en coma leve. Lo internaron por su condición de coma, le hicieron terapia respiratoria y no permitieron verlo por la familia por protocolo COVID. Después de 4 días le tomaron la muestra COVID y para el 6º día, a pesar de la condición de coma, lo iban a enviar de alta y básicamente darle la hospitalización en casa. No importó en ese momento el protocolo COVID, murió la noche antes de darlo de alta, pero desaparecieron el cadáver, sin importar y ni siquiera darle la oportunidad a sus familiares de hacer el funeral. La peor crueldad que me ha pasado en la vida. Quisiera preguntarle, doctora Olga Lucía, ¿qué le decimos a Jaime Alonso Bastos, que vivió en carne propia lo que están denunciando muchos oyentes? Sí, exacto, Gonzalo, porque mucha gente dice, mi paciente, o sea, mi familiar entró con otra dolencia, después me dicen, que, como nos contaba Diana, que lo que pasa es que había salido positivo en COVID y me lo cremaron y yo ni lo vi y me entregan las cenizas. Vuelvo y repito, este tipo de prácticas pues están lejanas a algo, digamos, ajustado a protocolos, a manejo del ministerio. Lamentablemente, desde que cuando se maneja la salud como un negocio, se pueden pues generar este tipo de prácticas que desde todo punto de vista son reprochables y vuelvo y repito, en caso, pienso que la superintendencia ahí tiene que generar una inspección y vigilancia y sanción bastante ejemplarizante, porque no tiene sentido que nosotros y que sobre todo algunas instituciones entren a llegar a aprovecharse de estos momentos en donde realmente lo que debe primar
es primero los criterios clínicos y no, por obvias razones, la parte económica. Claro. Lamentablemente, pues no puedo decir que estamos ajenos a este tipo de situaciones, pero la idea es que precisamente si está ocurriendo, se denuncie y que obviamente sea claramente sancionable. Pero mire, permíteme, doctora Zuluaga, porque nos acompaña también para unirse a esta discusión y a esta conversación el doctor William Aristizábal, que es el presidente de la UNIPS, que es la Unión de las IPS en Colombia, es decir, de las instituciones prestadoras de salud. Doctor Aristizábal, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Camila. Mire, doctor Aristizábal, oyentes, cuéntame. Como estamos escuchando lo que nos lee Gonzalo de los oyentes que están mandando mensajes, pareciera que hubiera un incentivo perverso para impulsar a que desde las instituciones prestadoras de salud, desde las IPS, se dijera y se reportara que hay fallecidos por COVID y no realmente por otras dolencias, porque puede ser más rentable para la IPS, para la institución prestadora de salud, reportar que el muerto ha fallecido por COVID y no por otra enfermedad. Pues a ver, yo te aclaro, como le decía la doctora Olga Lucía, no existe ni un incentivo, no hay un solo peso que una clínica pueda cobrar de más si el paciente sale con COVID positivo o no. Es más, todo lo contrario. Para las clínicas, cuando el paciente es COVID positivo, incurre en unos gastos adicionales que no son reconocidos absolutamente por nadie, y como lo decía la doctora Olga Lucía, los famosos paquetes de los que estaba hablando están en un proyecto de resolución, todavía no han sido aprobados. O sea, en este momento estamos prestando los servicios con todos los elementos de protección que se necesitan, pero estos no están siendo reconocidos por ningún pagador, porque los manuales de facturación no permiten cobro alguno por ellos. Y es el momento de aclarar. Donde se han generado las diferencias con los pacientes es que existe una instrucción del Ministerio de Salud respecto al manejo de los cadáveres con COVID y sospechosos de COVID. Hay muchos pacientes que tienen la prueba negativa, pero que tienen clínica o fueron sospechosos de tener COVID. La prueba de COVID tiene una alta sensibilidad. Tiene una alta especificidad, pero tiene una muy baja, porque apenas está diagnosticando el 80% de los pacientes. Eso quiere decir que hay un 20% de los pacientes que les está saliendo la prueba negativa y pueden tener COVID. Por eso la instrucción del ministerio es que los pacientes con sospecha de COVID, así tengan prueba negativa, deben ser manejados como COVID. Es la instrucción. Y ese es el problema, doctor Aristizábal, porque es que hemos tenido muchas denuncias de familiares que dicen que estuvieron con el paciente todo el tiempo, que 20 familiares estuvieron con él, que no tenía COVID, que entró a la clínica, que le hicieron el examen, que le salió negativo, y que lo que hizo el hospital fue poner al paciente en un cuarto lleno de pacientes de COVID, por tratarlo como un COVID positivo, aunque la familia estuviera segura que no lo tenía y la prueba le hubiera salido negativo. Y es donde la familia dice, claro, el protocolo es que los ponen a todos juntos, siendo un caso negativo, y él entró con otra cosa, con las defensas bajas. Pero segundo, y eso podría pasar, que ustedes tengan prueba negativa, lo traten como COVID, lo ponen en un cuarto lleno de COVID, entró con las defensas bajas y lo maten. ¿Eso podría ser así? Pues desafortunadamente habría que entrar a mirar las condiciones de infraestructura que las diferentes instituciones tienen. Por ejemplo, en mi clínica los pacientes están totalmente aislados con sistemas de presión negativo. Nosotros nunca mezclamos pacientes, independiente que el paciente tenga COVID y el del lado tenga COVID. Nosotros nunca los mezclamos, porque el manejo que se debe hacer de estos pacientes precisamente es por aislamiento respiratorio y de contacto, que es lo que se debe hacer. Entonces estos pacientes, en principio, así estén en hospitalización, deberían estar en cuartos de aislados. Desafortunadamente, en la mayoría de las instituciones donde tienen cuidados intensivos, la infraestructura no ayuda y simplemente son camas separadas por cortinas. Y en esa parte tiene razón la familia en el comentario que hace, pues que eso facilita y aumenta el riesgo de contaminación cuando uno lo ponen en contacto con pacientes COVID, así uno no lo tenga, puede contaminarse. Doctora Zuluaga, usted quería decir algo frente a la pregunta de mi compañera Valeria. Sí, es que, a ver, cuando nosotros hablamos de los protocolos, si bien es cierto, el COVID es algo nuevo,
para las instituciones de salud. No es nuevo que tengan un paciente en un momento determinado que requiera aislamiento, y eso tiene todos unos protocolos de habilitación en donde, como dijo mi antecesor, tienen que estar totalmente aislados. Para el ingreso tiene que haber incluso en algunas situaciones doble puerta para cambiarse el personal de salud. Entonces, pensar en que un paciente COVID va a estar en un cuarto con otros pacientes no es viable desde el punto de vista de habilitación, y menos de los protocolos que en este momento tiene claramente establecido el ministerio, y que muchas instituciones incluso tuvieron que ajustar y hacer importantes cambios en el proceso de atención para garantizar ese aislamiento en caso de tener un paciente con sospecha, y mucho más si ya es positivo. Pero permítame, doctor Aristizábal, me dice aquí Mateo Zambrano, un oyente, que cómo puede saber un familiar verdaderamente si su familiar falleció de COVID o no, si no entregan un resultado ni el resultado de una autopsia. Uno como familiar, si tiene a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, a su abuela en un hospital, y le dicen murió de COVID, ¿cómo sé yo a ciencia cierta que eso es así? Si no me entregaron una autopsia y tal vez mi papá o mi mamá tenían unas preexistencias diferentes. A ver, la prueba, como les decía, la prueba tiene unas características, y es que es específica, o sea, al que le sale positiva verdaderamente tiene la enfermedad, pero tiene una baja sensibilidad, solo alcanza al 80%, eso quiere decir que de 100 pacientes que se les hace la prueba, les va a dar negativa siendo positivos, es lo que nosotros llamamos falsos negativos. Por eso es que se toman precauciones cuando los pacientes tienen sospecha de COVID, porque a pesar de que la prueba salga negativa, nosotros lo vamos a manejar en la disposición final del cadáver como si fuera un paciente de COVID, porque como es una enfermedad, es una infección que se contagia tan fácilmente, el paciente en la disposición va a haber un montón de personas que se van a poner en contacto con él. Claro, entonces puede pasar que entonces haya un paciente que digan ustedes que falleció de COVID y realmente no tenía COVID. No, o sea, nosotros solamente nos podemos comprometer al COVID cuando la prueba está, o si coloca una cosa que se llama impresión diagnóstica, que es la sospecha de COVID. Pero en esos pacientes con sospecha, finalmente, como tú lo dices, nunca lo vamos a poder saber. No lo vamos a poder saber. Y lo que estamos hablando es de seguridad para el resto de las personas que van a manipular. Claro, pero entonces, doctor, como no lo van a poder saber, ya le doy la palabra a Gonzalo con los oyentes. Quiere decir que ustedes, hay pacientes que por protocolo puede que no tengan COVID, pero como existe la sospecha, que era la pregunta de mi compañero Oscar Montes, lo tratan como si fuera un paciente COVID. Y entonces, en los es lo que de aislamiento, en el tema de aislamiento y todos los elementos de protección. ¿Y en el procedimiento cuando fallece? En el procedimiento también lo tratan como si fuera COVID, es decir, como si fuera COVID. Que es la queja que tienen muchos oyentes, Gonzalo, que dicen, mi familiar entró sin COVID, tenía otras dolencias, me dicen que es sospechoso de COVID y me lo entregan cremado y yo ni siquiera pude escoger cuál era la sepultura que le queríamos dar. Eso es una instrucción del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud es el que ha establecido todas las guías del manejo de los pacientes con COVID. Existe un documento, se los podemos hacer llegar, expedido por el Ministerio de Salud, en el cual dice cuál es la forma en que se disponen los pacientes COVID positivo o los que tienen sospecha de COVID. Claro. Y por nosotros simplemente estamos acogiendo este protocolo. Pero le sigo leyendo algunas denuncias, señor Aristizábal. Nos llega una desde Cali en donde nos cuentan que un paciente entró por una herida de bala en un brazo y no le dejaron ver a la familia a este joven. Y a los 3 días dijeron que el señor murió. Ni siquiera le entregaron el cuerpo. Básicamente le avisaron para que fueran a recoger sus cenizas. Pero, señor Aristizábal, nos pregunta un oyente, en este caso a través del Facebook Live, si para intubar a un paciente se necesita la aprobación de la familia. La intubación del paciente generalmente se hace sin autorización de la familia, porque es un procedimiento de urgencia. Es un paciente que repentinamente estaba bien, entra en paro, necesita el apoyo respiratorio e inmediatamente tenemos que intervenir.
Esto es un procedimiento que se hace normalmente en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencia o en hospitalización cuando se declara una cosa que nosotros llamamos un código azul, que es cuando el paciente presenta básicamente lo que conoce popularmente la gente como un paro respiratorio. De resto, no se intuban pacientes. Doctor Hernández, pero como el caso de Gonzalo hay muchos más. También desde Cali, por ejemplo, el señor Gentil Velasco denunció que su hijo de 12 años, que ingresó a un hospital del oriente de la ciudad con otra patología, terminó siendo cremado después de su deceso. Se le entregaron sus cenizas. Es decir, ¿van a pasar muchos casos más en Colombia en donde se entregan cenizas simplemente a los familiares y estos no van a saber nunca de qué murieron? A ver, hay un problema que en este momento tenemos, y es que existe pánico en toda la población, y el sector hospitalario y la parte asistencial tampoco es ajeno a ello. Ahora, no conozco al interior de las instituciones qué podría estar pasando para que lo estuvieran haciendo así. Nosotros en nuestra institución han fallecido pacientes, no hemos tenido todavía ni un solo paciente fallecido de COVID, hemos tenido 1 o 2 con sospecha de COVID y los otros se les ha dado el trámite dentro de la instrucción normal de pacientes no COVID. Ahora, hay un problema y es que para el manejo, la gente estaba acostumbrada a entrar a visitar a su familiar, pero hay una instrucción, por decir algo aquí en Bogotá, la Secretaría de Salud dio la instrucción de que por favor la visita en todas las instituciones estaba suspendida. Obviamente que nosotros entendemos que eso genera gran angustia para los familiares. Nosotros como institución hemos montado una visita virtual a través de nuestro personal de atención al usuario para que puedan ver el paciente, cuando pueden hablar puedan tener ese contacto. Pero pues es que es complicado porque no se debe... Pero mire, doctor Aristizábal, me dice Walter Valdés, ¿por qué no entregan el resultado de las autopsias? Tengo muchos oyentes que están diciendo no entregan resultado de la autopsia para saber si era muerte de COVID o de otra cosa. También existe una instrucción del Ministerio de Salud que esas autopsias no se deben realizar los riesgos que tienen los altos riesgos que tienen para el personal que va a realizar el procedimiento. Pero entonces permítame, doctor Aristizábal, porque entonces debemos cerrar este programa con el doctor Jairo Hernández del Ministerio de Salud, porque acá están diciendo que son los protocolos del ministerio y es importante dejarlo claro esto a los oyentes, doctor Hernández. Quiere decir que autopsias no se realizan por dirección del Ministerio de Salud y que todo aquel que fallece por COVID o es sospechoso de COVID se tiene que cremar. Y le hago esta pregunta porque no se nos olvide que Colombia es un país católico en más de un 80%, y hay muchos colombianos que no coinciden y que no quieren que a su familiar lo cremen, sino que lo entierren. ¿Es obligatorio que si usted muere por COVID o es sospechoso de COVID, se le creme? Ya lo mencionamos que no es necesariamente obligatoria la cremación, es la recomendación que está en el protocolo, pero no obstante quisiera hacer 2 precisiones en lo que han conversado. La primera es que en el protocolo efectivamente por lineamientos internacionales, esto no es una directriz exclusivamente de Colombia, se tiene previsto que no se recomienda la necropsia, no se recomiendan hacer estos procedimientos por el alto riesgo para el personal de salud. Máximo si existe una prueba confirmada de COVID, entonces para los casos COVID. Y para aquellos casos que sean probables o sospechosos, pues de igual manera no se recomienda a menos que sea estrictamente necesario. Estrictamente necesario hay unas excepciones que se mencionan cuando se requiere hacer, cuando está hace referencia eventualmente a homicidios o a otras causas de muerte violenta, entonces se requiere eventualmente la necropsia, pero de no ser así, no es necesario hacer la necropsia, y en ese sentido, hay un principio universal que se llama el principio de precaución. Cuando se sospecha de una enfermedad, como es este caso particular de COVID, pues necesariamente se deben extremar las medidas de bioseguridad para el personal médico, para los familiares. Cuando se toman estas decisiones, cuando se toman de manera correcta, debo hacer la aclaración, pues hay que informarle a la familia el deceso del paciente, la causa, y definitivamente concertar o coordinar con ellos, más que concertar, coordinar pues las pompas fúnebres que va a recibir, entendiendo que no hay velación, entendiendo que no hay velación de este cadáver,
ni van a haber en algunos casos ceremonia religiosa, porque digamos para los casos confirmados o sospechosos la disposición del cadáver debe hacerse en el menor tiempo posible, no es inmediato. Por eso es importante que la red de prestación de servicios o las entidades responsables en la atención, en la emisión del certificado de defunción, pues le informen a los familiares primero el deceso del familiar, la muerte, y segundo, pues todo el proceso va a ser sometido. Uno, que puede ser incineración, si los familiares así lo deciden, o pudiera ser inhumación, pero guardando, insisto, las medidas de precaución, que no habrán pompas fúnebres en el sentido de ceremonias ni rituales religiosos para estos cadáveres, sino que debe ser dispuesto en el menor tiempo posible en la bóveda o en la sepultura que la familia decida que se les va a dar. Se me acaba el tiempo, pero ese es nuestro tema del día, lo que significa morir en medio de esta pandemia. Las dificultades que están teniendo algunos colombianos también en ese sentido. Nos quedan todavía muchas preguntas. Creo que ese es un tema que hay que analizar e investigar mucho más, porque hay varios oyentes que tienen planteamientos y denuncias sobre lo que podría estar pasando en los hospitales alrededor del país, en donde se les reporta que sus familiares murieron de COVID-19. De todas formas, doctor Jairo Hernández del Ministerio de Salud, a usted mil gracias por aceptar esta invitación y haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. También a la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales y del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, gracias por haber participado y por darnos algunas respuestas. Y lo mismo a William Aristizábal, presidente de la Unión de las IPS en Colombia. Muchas preguntas nos quedan, pero seguiremos averiguando sobre este tema porque hay varias inquietudes al respecto. A los tres, gracias por habernos acompañado, y a usted que se conectó con nosotros a través de Facebook Live, gracias por haber estado ahí, y también a quienes nos escuchan a través de la radio, gracias por acompañarnos siempre desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los dejo ahora con mis compañeros de Meridiano Blue. No hay límites. Con liderazgo, disciplina, amor y pasión se puede lograr el éxito. Hoy en Blue Radio. Hola, soy la Chechi Baena, y como no hay límites, esta noche los espero en Bla Bla Blue, donde les estaré contando cómo esta frase me llevó a ganar 24 títulos en el mundo y múltiples maratones internacionales de patinaje. Porque